El fantasma errante. Tenemos aquí en la línea a Steve Gutiérrez, que él es el que va a empezar con esto que le ha sucedido y que lo quiere compartir. ¿Cómo estás, Steve? Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Hola, bienvenido, amigo. Estoy nervioso porque es mi primera vez. No, estamos entre amigos, tú tranquilo, platícanos esto de una manera en la que pues todos quedemos sorprendidos de lo que viviste. Además vamos a recomendar que apaguen las luces para que podamos escuchar e imaginar lo que nos está platicando Steve. Sí, así se siente más rigor. Venga de ahí, amigo, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, Nacho, lo que yo les quería comentar es sobre una amiga que murió atropellada. Hace como 10 años ya de esto. Ajá. Ella se dirigía a la secundaria, como nosotros, yo soy de Morelia, somos de Morelia. Ok. Y ahí cerquitas de las rancherías. Uh-huh. Entonces, yo quería comentarles mi relato. Sí. Que era una amiga de pequeños. Y entonces, ella iba a la secundaria, eran como las 7 de la mañana, cuando un mismo compañero de la secundaria iba en una camioneta. Entonces, él perdió el control de la camioneta y ella vivía cerca de ahí de la secundaria. Cuando se volteó iba a exceso de velocidad y se volteó la troca y alcanzó a pasar por arriba de ella. Oh, qué mal. Y entonces, pues nosotros nunca nos íbamos a imaginar eso de que iba a morir allí, porque ella estando ya en el hospital, un día nos llamaron de que ya estaba estable. Pero como sus hermanos estaban acá en Estados Unidos, ella les pedía que quería verlos, que quería ver a sus hermanos. Sí. Pero primero estaba inconsciente, pero como al segundo día despertó, pero le habló diciendo a su mamá que quería ver a sus hermanos. Sí. Pero como sus hermanos era la única mujer y la más chica era la hija única, entonces le hablaron a sus hermanos y nomás pudieron ir 2 y uno se quedó acá. Entonces ella cuando despertó decía que miraba a su hermana. Sí. Pero pues ella no tenía ninguna hermana, no tenía hermanas, decía su mamá. Uh-huh. Entonces, cuando llegó sus hermanos de acá de Estados Unidos allá a verla, ella ya estaba mejor, ella decía que ya estaba bien, que ya se iba a parar de la cama y todo. Y entonces ya le empezó a hablar con su otro hermano con el que estaba acá. Sí. Sí. Y ya la miraban bien, ya la iban a dar de alta y todo, ya estaba mejorando. Entonces, cuando dejó de hablar con su hermano, se despidió y todo. Digo que ya le iba a echar ganas, pero se volvió a quedar dormida y ya de ahí ya no despertó. Se alcanzó a despedir de sus hermanos, pero de ahí no despertó. Entonces, pues nos dan la noticia de que fallece. Oh, qué triste. Entonces, como ella era hija única, un hermano de su mamá, la quería mucho. Como él no tenía hijas, nomás tuvo puros hijos, él radica acá en California. Tiene una plaza de toros allí en Morelia, que es muy famosa. Sí. Entonces ella la quería mucho. La plaza de toros se llama El Relicario, más que nada. La plaza de toros es El Relicario. Sí. Entonces, cuando se llega el día del entierro, ella cada 8 días se la vivía allí en la plaza de toros. Cuando su tío iba, siempre, pues era como si fuera la dueña. Decía, no, hija, tú eres aquí, eres la mera dueña de la plaza. Y entonces, como ella se la vivía allí en la plaza de toros, todo, entonces ella pidió su mamá que cuando le íbamos a ir a enterrar, porque iba a ser a otro rancho, que le diéramos una vuelta a la plaza por el estacionamiento y todo. Entonces ya cuando todos salimos de su casa, íbamos, y ella pues iba en la carroza. Pero cuando empezaron a darle la vuelta al relicario, a la plaza de toros, Sí. se les apagó la carroza y no quería prender. Y su mamá, hasta que su mamá le decía, porque la muchacha se llamaba Sofía, le decía,
Sofía, deja prender la camioneta, deja prenderla. Pero hasta que su mamá le pedía, volvía a prender la carroza. Entonces, salieron de la Plaza de Toros y iban hacia el panteón. Entonces, también igual en el panteón, nos quedamos los más cercanos a ella. Y pues sus papás ya todos desgastados después de que ya toda la gente se fue. Nos quedamos más allí nosotros los más cercanos. Sí. Y entonces en el carro que ellos traían tampoco no quería prender y lo empujábamos, era estándar el carro y pues a puchón tenía que prender. Ajá. Lo subíamos de subidita, de bajada y el carro nomás no quería prender hasta que su papá le dijo, ya déjanos ir, ya descansa también tú. Y otra vez empujábamos el carro pues como si nada, era un carro nuevo. Sí. No quería prender y hasta que su mamá le dijo, ya Sofía, descansa, ya. Pero sus papás pues son muy católicos y pues ellos, pues como dice, a lo que Dios diga, solamente Dios sabe cuándo nos va a tocar. Claro. Y entonces le pidió a su mamá, Sofía, ya déjanos ir. Nada. Y hasta después que prende el carro, pero así de la nada, prendiéndolo de la llave que prende. Pero hasta que le pedían permiso para poderse ir sus papás. Pero fíjate, Gina y Nacho, ¿sí? Que ese día mis papás, como éramos familia cercanos, uh-huh, él les ayudó ya ves que cuando son angelitos truenan cohetes o van tronando cohetes. Sí. Entonces, los que iban tronando cohetes iban en una camioneta doble cabina. Sí. Doble cabina donde nomás salían por la ventana y colgaban los cohetes y los prendían y se iban. Entonces un compañero que iba ahí con mi papá le dice, oye Chuy, porque papá se llama Chuy, la sé. En otro no. Y ya la mecha ya se había acabado. La de ahí déjalo, y que lo dejó tirado debajo de donde estaban los demás cohetes. Sí. Y que ya después de unos 30 segundos, que dice, ¿cómo que no prendió? Que mi papá lo agarró. Y que en eso empezó a mirar que estaba sacando humo. Le dice, ¿cómo no prendió? Y que lo avienta por la ventana. Sí. Que se lo avienta en otro carro, el del otro carro se le rayó. Entonces, se ponen todos a pensar, ¿cómo pudo durar tanto el cohete ahí tirado? Y imagínate, si hubiera haber prendido, se hubiera hecho una explosión aquí. Muy peligroso. Porque ya lo habían tirado en el piso del carro. Cuando es una muerte inesperada, trágica, violenta o accidental, bueno, ahí podemos encontrar, de acuerdo a los estudios que se han llevado, que a nivel de almas, el nivel evolutivo sigue. Sin embargo, cuando son estos casos en específico, pues hay algunos que al momento de morir, como es tan inesperado, pues no se dan cuenta y entonces no se dan cuenta que ya fallecieron y que tienen que seguir a otro plano de existencia. Entonces quedan con esa manera de querer quedarse aquí. Lo que nosotros debemos hacer como familiares, pues es eso que tú decías, Steve, que le decía la mamá a tu amiga. Sigue tu camino, ya no perteneces aquí, porque de esa manera las dos partes se quedan tranquilas, tanto los que están aquí terrenalmente como los que tienen que trascender, cada quien donde debe estar. Estamos con Steve Gutiérrez. ¿Steve? Hola. Sí, bueno, sí. Aquí estamos, amigo. Oye, qué impresión, ¿eh? O sea, parecía que el cuetón no había encendido, resulta de que lo checa bien tu papá y ve que está sacando humo y lo aventó por la ventana. Pero cayó en el auto de junto cayó. Sí, sino que iban por la carretera ya, iban tronando cohetes. Sí. Y ellos iban por el carril de baja velocidad. Íbamos todos, la caravana, pues. Sí. Y dejaron el cohete, dicen papá que sí duró el cohete buen rato allí, pero que ellos se pusieron a pensar de que Sofía nos acabas de salvar, ese cohete pudo haber tronado allí junto con todos porque traían pues 1, 2, 3 docenas allí tiradas. Sí.
Pero mi papá no se quedó con la duda y le hace a ver que lo agarró y que lo partió a la mitad y que iba a la mecha. Pero que en cuanto lo aventó por la ventana, que le cae al otro carro que iba. Uf. Y pues pensó el otro carro que se lo habían aventado al drede. A Sí, propósito, claro, Pero con pues, maldad. sí. Y pues sí, ese era un relato de lo que nos había pasado en la familia. O sea, amigo, que la muerte de esta chica, de esta jovencita, trajo muchísimas cosas raras justamente en el día de su sepelio, ¿no? Sí, exactamente, sí. Ya de entrada Sí, había estado un tanto enrarecido el asunto de pues su estadía en el hospital, ya que tuvo una especie como de recuperación. Sin embargo, no fue así, sino que nada más era como una especie de agonía, ¿no? Sí, pues fíjate que de hecho, ella estaba en una secundaria técnica, iba bien, pero creo que en un año creo que bajó las calificaciones. Entonces su mamá, para que no se pusiera, porque era como la hija única, Sí. dijo, ahora te voy a cambiar esta secundaria para que ya te comportes y le eches más ganas Sí. a la secundaria. Entonces le quedaba cerca si irse caminando, pues era una brecha a la carretera. Pues todos los amigos de allí se iban todos juntos allí, los que vivían cerca se iban caminando. Entonces ese día un mismo amigo, bueno, un compañero de la misma secundaria, ese día le agarró la camioneta a su papá. Ujú. Entonces ese iba en exceso de velocidad Sí. y se voltearon y la camioneta pasó por encima de ella, que había quedado totalmente mal. Fue el que ocasionó todo. Sí, fue lo que ocasionó todo, pero como su mamá también es muy creyente, es muy católica, Sí. dice, solamente por algo pasan las cosas, y también no agarró represalias contra la atropelló, no los demandó ni nada. Ajá. Me dijo, solamente Dios sabe cuándo nos va a tocar, ¿no? Ella nomás le pidió que todo se lo dejaba en manos de Dios, Sí. pero sí era su única hija, la mujer y la más chica. Mira. Y pues, Oye, ¿y no se supo o no confesó algo la mamá de que si tuvo algún aborto? no, ¿Qué? dice que no, porque ella cuando estaba inconsciente que despertó, Ujú. dice que ya ahí está mi hermana en la puerta, que cuando despertó dice, ahí está mi hermana, pero que le decía, ¿y cómo es tu hermana? Que le decía cómo eran sus características y todo. Entonces su mamá un día nos dijo que a lo mejor era mi mamá, porque así como me lo dio a entender, así era mi mamá. Mm. Y decía, ya están aquí mis hermanos, ya vienen por mí. Y que ya estaba también, porque ella vivía con su abuelito con el papá de su mamá. Sí. Y llegué a mi abuelito, ya viene por mí, que le decía a su mamá, que ya al verla pues que ya estaba bien, su mamá le decía, ya Chofis, ya no digas nada, estás bien. Ujú. Que ellos la miraban bien. Sí. Entonces, cuando sus hermanos estaban, creo que más bien cuando reaccionó ella, le comentaron a sus hermanos, ya está mejor, Sí. ya está mejor, ya entonces hablaron por teléfono con ella, sí, perdón. Oye, qué impresión, ¿eh? Qué impresión. Sí, pues de hecho hablaron con ella, sus hermanos, entonces ya no iban a regresarse más bien. Ajá. Dicen, ok, ya te vamos a comprar tu computadora, todo lo que quieras, pero ya échale ganas para que pronto te vayas para la casa. Sí. Y entonces ella le prometió a sus hermanos que iba a estar ya bien, Ajá. pero en la madrugada le da la noticia de que que falleció. Hubo complicaciones por ahí, ¿no? Sí, hubo complicaciones, sí, y falleció. Entonces, ese mismo día sus hermanos, como ellos no tenían papeles, se tuvieron que ir, pues la estaban pensando, Ujú. se tuvieron que regresar, se fueron los que no estaban casados, Sí. los que estaban solteros, y nada más se quedó el que estaba acá casado. Ajá.
Híjole, amigo, pues... Sí, ese era mi relato, más que nada, y... No, pues te agradecemos, Steve, que nos hayas compartido esta experiencia muy extraña. No, sí, muy, muchas muy... gracias a ustedes por haberme tomado mi llamada. Tengo muchos más relatos. Mi papá era también taxista, ya no sé si haya tiempo o luego me vuelven a llamar. Te volvemos a llamar, ¿qué te parece? Porque ya tenemos aquí a Ramón que está esperando para contar su experiencia, pero por supuesto que vamos a seguir llamándote porque bueno, ya eres de los Midofan que tienes más que platicar. De hecho siempre siempre escucho más bien cuando lo suben a YouTube, siempre en mi trabajo. No alcanzo a escucharlos como hoy en la noche. Ajá. Ah, pues. Pero en la mañanita siempre estoy a punto, así hace mucha calor en mi trabajo, pero yo estoy con mi chamarra para que no miren mis audífonos que lo traigo puesto. Ah, bueno. Pero oye, también escuchando. diles a tus compañeros, a tus familiares, pasa la voz también para que escuchen el programa. Sí, claro que sí, Gina, Nacho, muchísimas gracias, te los agradezco por haberme tomado la llamada, fue un honor estar aquí con ustedes y se los agradezco mucho y que pasen muy buenas noches. Gracias, amigo, igualmente para nosotros también es un honor platicar con gente como tú. Claro que sí, estamos al pendiente y que estén bien y que Dios me los bendiga. Igualmente, amigo. Que sigue esta mano peluda. Así es. Dándole ganas. Se asoma y te saluda, gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Nacho, impresionante, Sí. siempre suceden cosas extrañas cuando son muertes así intempestivas. Aquí tenemos ya en la línea a Janet. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno que te encuentras aquí porque eso significa que nos quieres platicar algo espeluznante. A ver, ¿de qué se trata? Ah, sí, mira, yo soy de Empalme Escobedo, Guanajuato. Ajá. Y hace algunos años, tengo muchos primos, ¿verdad? Pero dos de ellos acudieron a una fiesta donde la muchacha de la fiesta les dijo que si querían conocer a una amiga, ¿verdad? Sí. Y pues ya saben ustedes los chavos, ¿verdad? No, sí, pues traerla y hicieron comentarios que no puedo decir al aire. Sí. Entonces, mis primos no le creyeron, ¿verdad? Porque ahí había era una fiesta de jóvenes, entonces ellos pensaron que estaban jugando porque pues ahí estaban todas las muchachas y no les traía a nadie. Entonces ya cuando todos empezaron a ir a la fiesta, mis primos dijeron, ¿verdad? Que dónde estaba la amiga, que la querían conocer para estar con ella y no sé qué. Entonces la muchacha les dijo que su amiga estaba muerta. Sí. Y entonces mis primos no creyeron y empezaron a burlarse. Y de repente dicen que el ambiente se empezó a poner medio frío y se apagaron las luces de la casa, solamente quedaban ellos tres. Entonces dice que de repente apareció una muchacha que traía agarrado de la mano a un niño como de unos 2 años. Entonces mis primos salieron corriendo porque se asustaron, porque ella, después de que las luces se fueron, la muchacha apareció y se veía muy mal, como blanca de su cara. Y entonces la muchacha les dijo que se los quería llevar con ella. Y mis primos se espantaron y se fueron corriendo. Entonces, esa noche dicen que lo siguió hasta su casa. Sí. Perdón porque estoy nerviosa. No, estás tranquila, estás entre amigos y además lo estás platicando muy bien. Gracias. Entonces, resulta que lo siguió hasta su casa y mis primos no pudieron dormir esa noche. Fueron a la casa de mis abuelitos a despertarlos, ¿verdad? Porque se espantaron demasiado, la mamá de mis primos y todo. Entonces resulta que ellos cayeron en una desesperación, ¿verdad? Por lo que les había pasado, se asustaron y todo. Y resulta que de ahí en adelante ellos decían que no podían dormir porque la muchacha que se les apareció dijo que si ellos dormían y la veían en sus sueños, ya no iban a despertar.
Entonces pasaron así como una semana, mis primos ya estaban muy mal porque cuando salían a la calle, ellos se como que ese espíritu se les metía. Se comportaban de una manera que no era ellos. Se azotaban en la calle, y yo donde vivo es un pueblo chiquito, no sé si conozcan, en Palma Escobedo. No tenemos el gusto. Oye, Janet, pero a ver una cosa, ¿se les metía al mismo tiempo a los dos? No. Uno por uno, ¿verdad? No, porque sí, ellos pues no todo el tiempo andaban juntos, ¿verdad? Sí. Y les pasaba diferentes ocasiones de que cuando estaban en la calle, noche ya, la gente de ahí, de ese pueblo, toda supo esto que pasó, porque ellos se ponían muy mal en la calle, y en la casa de mi tía empezaban a asustarlos, a empezar a aparecer cosas en la casa, de espantos y todo eso. Sí. Entonces, pues ya en la familia ya estaban todos cansados de esa situación. Bueno, les decía de que cuando mis primos andaban en la calle, como que ese espíritu se poseía de ellos. Entonces actuaban de una manera muy, muy extraña. Pasó así toda una semana estando en la casa ellos sentados en el sillón. Ellos veían la familia cuando se empezaban a poner mal, y de repente veían como algo se sentaba en el sillón a un lado de ellos. Y a lo mejor piensan que es de exageración, ¿verdad? Pero ellos de verdad no durmieron por una semana porque ellos tenían miedo de que en verdad les fuera a pasar eso. Y los llevaron con el padre de ahí de la iglesia. Sí. Pero como es un pueblo chico, el padre no les quiso ayudar. Entonces les dijo sobre alguien que hacía como exorcismos, algo así. Sí. Y los llevaron. Entonces cuenta mi prima, yo no estoy en México, eso pasó en México, yo estoy en Estados Unidos. Ah, ok. Y cuando ellos los llevaron no recuerdo hacia dónde fue, donde los llevaron, fue en la noche, porque se contactaron primero con ese padre y les dijo que sí, a una hora que llegaran. Entonces cuando ellos iban en la carretera, hubo un momento donde la troca les empezaba como a fallar. Sí. Y de repente dicen ellos que algo en el parabrisas se subió, queriéndolos como hacer que chocaran. Y pues total no pasó nada, ¿verdad? Sí, se pararon, se asustaron, llamaron a la policía, pero pues obviamente la policía no cree en eso, ¿verdad? Ya les hicieron como un tipo exorcismo. Sí. Pero el padre les dijo que tenían que quemar el sillón donde ellos veían que ella se sentaba. Porque mi familia no la veía, ellos sí. Entonces, mi tía me cuenta que cuando quemaron ese sofá, las llamas de la lumbre no salían normales, como quemas algo, que se escuchaban como gritos de alguien, de una muchacha que gritaba. Y pues todo pasó, ¿verdad? Se calmó y todo, pero cuentan que una vez contándole a un primo que fue de aquí hacia allá, le contaron esa historia. Sí. Y volvió a pasar lo mismo. O sea, la muchacha se le seguía apareciendo y no los dejaba en paz. Y volvieron a contactar al padre con el que fueron a hacer eso. Y él les dijo que no quería, ¿verdad?, que ellos hablaran de lo mismo, porque era una cosa mala, porque que si ellos volvían a hablar de eso, ella podría volver a aparecer y hacerles algo. Claro. Yo estoy con miedo de contar la verdad, porque dijeron que no deberían de contarla, pero ellos
Ajá. Entonces, pues yo quise contarles ese relato. Me gusta mucho el programa, desde los 9 años los escucho con Juan Ramón Sáenz. Oh, muy bien. Ya tiene algo de tiempo. Sí, ya tengo mucho de escucharles, me gusta mucho el programa y los escucho por YouTube. Y quisiste dejar este testimonio precisamente. Sí. De hecho, ese pueblo no es muy grande y casi toda la gente supo de eso porque fue muy feo, pasaban cosas muy feas en mi familia. Y pues ya cuando tenga más tiempo, cuando puedan llamarme, ya tengo muchas historias que puedo contar. Por supuesto que vamos a estar, Janet, en contacto contigo y pues es algo que se queda aquí ya grabado y como testigo. Sí, gracias, muchas gracias por haberme llamado. Pues al contrario, gracias por tomarnos la llamada y desde luego cuando gustes, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hay un testimonio de una posesión de un par de hermanos. Le preguntaba yo hace un momentito a Janet si este espíritu que ella nos dijo que se le metía a los chicos cuando andaban en la calle, le preguntaba yo si se les metía a los dos al mismo tiempo. Yo ya sé, bueno, es conocido de todos los que hemos estudiado un poquito este tipo de episodios, este tipo de fenómenos, que no se puede que un mismo espíritu invada dos cuerpos al mismo tiempo. Esto no lo puede hacer ni Satanás. Es decir, es probable sí que un espíritu se pase de un cuerpo al otro, al del otro hermano, o bien que sean dos espíritus negativos, por supuesto, inmundos, que sean dos y a cada uno se les meta uno. O sea, cada uno tendría que ocupar un cuerpo, ya que estos seres son, aunque son superiores a nosotros en el sentido de que ellos están en otra frecuencia, sí pueden hacer este tipo de maldades. Sin embargo, no tienen esa gran capacidad de pasarse, digamos, dividirse en dos, sino necesariamente tendrían que ser de un lado al otro. Y sí, efectivamente, ni Satanás no es un ser que sea omnipresente. El único que es omnipresente es Dios. ¿Cómo estás? Te escucho muy bajito. Buenas noches, muy bien. Ahí estás un poco así como a ver que si chileado. pudiéramos hablar un poco más fuerte, Ramón, para que te escuche todo el mundo. Y eso que cuando decimos todo el Buenas mundo... noches, muy bien. Wow, ¿Ustedes? así, eso es, amigo, muy bien. Oye, Ramón, le comentaba a Nacho que cuando decimos esto de todo el mundo es literal, todo el mundo. Mira, aquí tenemos a nuestro amigo Mario, que ahorita nos acaba de escribir a través del Miedofón y nos está escuchando en Corea del Sur. Allá son las 12 del día con 18 minutos, son 14 horas de diferencia. Y entonces, imagínate qué importante que esta emisión se esté transmitiendo a cualquier rincón del mundo. Entonces, Ramón, hoy es tu noche y Sí. te van a conocer. Muchas gracias por tomar la llamada. Al contrario, amigo, venga tu relato, ¿qué nos vas a platicar? Pues quiero platicarles algo que me pasó a mí hace años. Ya tiene tiempo, como yo soy de allá de Tamaulipas. Hija. Aquí Jerry Y le late pues su allá corazón. acostumbrábamos a salir a la cacería antes. Sí. Nos quedamos una vez allá, pues fuimos de cacería. Pasó que nos quedamos tarde en la casa de un amigo, ahí platicando, ahí en familia. Y nosotros vivíamos en un pueblo que se llama El Realito. Sí. Entonces cuando nos quedamos ahí nos fuimos como a las 2 de la mañana más o menos y teníamos que pasar por un puente que está allá, pues tenemos que pasar para el pueblo, por ahí, por ese pueblo, por ese puente. El caso es que cuando íbamos brincando a ese puente, llevábamos los perros. Sí. Sí. Cuando de repente los perros empiezan a sentir como miedo cuando íbamos brincando el puente. Ok, Ramón, nos estabas diciendo que de repente los perros se empezaron a comportar muy extraño, ¿no? Sí, se empezaron a comportar muy extraño, con un miedo pues que nunca lo habíamos mirado los perros así, no sabiendo ni por qué cuando íbamos brincando el puente.
pero ya nos habían dicho, bueno, me había escuchado cuando estaba más pequeño que decían que ahí se aparecía la Llorona. Cuando íbamos brincando el puente, por los perros como que presentían algo. Y cuando se va escuchando un grito de una mujer, un lamento bien feo, muy feo, y en eso mi papá me dice, no voltees hacia abajo del puente. Y pues mi reacción fue voltear, cuando escuché el grito de la mujer, voltear hacia abajo. ¿Y qué viste, amigo? Cuando miré así, pues ya estaba oscuro, miré como algo sobre la orilla del agua, con la luz de la luna se alcanzó a mirar. Y pues dicen que era la Llorona. Al siguiente día le platiqué a una tía que vive sobre ese dren, ese es un canal de desagüe. Sí. Y dice que varios vecinos de ella la han escuchado. Cuando va crecido ahí el agua es cuando se escucha, pero no era así un grito de, como todos dicen que le habla a sus hijos, no, era un grito como de dolor o no sé, un grito feo, que los perros se espantaron. Mi reacción nomás fue correr, pero sí alcancé a mirar a esa mujer sobre la orilla del agua. Uh-huh. Oye, cuando Sí, decías porque ese lamento, no entendías nada, solamente gritaba, sollozaba, era algo lastimero, pero no entendías qué era decía. como si la estuvieran, no sé, como si la estuvieran torturando o algo así, pero sí alcancé a mirar a esa mujer. Y pues ya después ya empecé a escuchar más conocidos que empezaron a platicar de que ellos también escuchaban en la noche, que vivían ahí sobre ese dren, que en la noche escuchaban ese ruido, bueno, ese llorido de esa mujer. Mira que... Y pues sí, yo estaba muy pequeño y no, de hecho sí tuve que ir porque me quedé con el trauma ese de que, pues donde oí el grito de esa mujer. Sí. Y hasta ahorita pues, nadie me cree de eso, pero pues yo lo viví. ¿Sabes qué es lo peor de este tipo de episodios, amigo? Que se genera en la mente de uno como una especie de cicatriz, es decir, queda ese sonido grabado en lo más profundo de nuestra mente, que hay que saber entenderlo. Yo ahora puedo decirte que una vez que lo escuchaste, la próxima vez vas a sentir menos escalofrío, porque ya más o menos sabes de dónde viene. Es más, hay personas que a lo mejor sin darse cuenta han escuchado ese lamento, ese gemido, y no saben qué es la Llorona. ¿Sí? No, es una cosa fea. Yo, de hecho, sí no podía dormir en varias noches. Estaba más pequeño, se me hace que tenía como unos 7 años en ese entonces. Uy, sí, estabas pues, chiquitito. Una cosa así para que te pase de niño, está bien canijo. Ajá. Pero... Y más por mirar. Pero, aunque no hubieras volteado para abajo, tú la hubieras, de todos modos la escuchaste, ¿no? Sí la alcancé a escuchar, una cosa bien fea. De ahí para adelante yo dije que las cosas malas existen. Sí. Pues sí, amigo, así es. Qué bueno que no ocurrió nada, solamente pues quedó en una experiencia que afortunadamente podemos decir que ya nos la compartiste, amigo Ramón. Te agradecemos mucho, no sé si quieras agregar algo más. No, pues muchas gracias por atender mi llamada y nomás le quería comentar eso. Fue algo corto, pero no, genial. Excelente programa que tiene. Genial, estuvo muy buena tu experiencia. Cada quien vive este tipo de episodios de una forma distinta y por lo tanto para nosotros es importante conocer todas las versiones habidas y por haber. Muchísimas gracias, Ramón. Cuando gustes, esta es tu casa. Ok, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Igualmente. Ya tenemos aquí en la línea a Mari. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya lista para compartir lo que ha sucedido? Sí, ya. A ver, ¿de qué se trata? Lo que pasa es que, bueno, ya eran como las 12 de la noche y mi esposo siempre se va a trabajar a esa hora. Entonces, ya apagué los focos, como no me gusta dormir a veces con los focos prendidos, lo apagué. Y me acuesto a dormir, pero escucho como que me están hablando. Y luego escuché como así el lamento de la Llorona, pero una noche anterior nosotros estábamos buscando lo de la Llorona. Ajá. Y me levanto y veo que no había nadie, pero yo seguía escuchando el lamento y mi esposo ya se había ido a trabajar. Y pues yo con miedo me agarré y me tapé y me puse a rezar.
y me quedé dormida y luego cuando siento como que se acuesta alguien en la cama. Y rápido pues me levanto para ver, pensé que era mi esposo y le empecé a hablar por su nombre y luego veo que no está. Me volteo para prender el foco y como que alguien tose al lado de mí. Empezaron a toser al lado de mí y luego pues me quedé espantada y ya luego prendí el foco y ya luego ya no me pude ni dormir, pero me estuvo pasando como 2 veces seguido y luego ya le dije a mi esposo, no, es que cuando tú te vas me espantas. Y ya luego pues ya no podía dormir. A la hora de que él se iba, yo me iba en la casa de mi mamá, porque en 2 veces seguidas me espantaron así. Hola, Mari. El número marcado. O sea, ¿qué onda, Mari? ¿Por qué nos colgaste tan feo? Ahora que están los relatos muy, muy, muy buenos. Tenemos aquí en la línea a Oscar Baena. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están, Gina, Nacho? Perfectamente, amigo. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí disfrutando del super calorcito de Mérida, Yucatán. Excelente, hermano. Aquí tenemos frito, así que pues sí podemos desear estar ahí donde te encuentras en este momento. ¿Qué nos vas a platicar? Ajá. Bueno, de entrada, como siempre, comentarles que pues soy un fanático del programa desde hace muchísimo tiempo. Me acuerdo que todavía yo estaba súper pequeño y lo escuchaba con mi abuelo por primera vez. Entonces, pues desde ese tiempo hasta hoy en la era digital lo escucho todavía vía online por YouTube. De hecho, ahorita los estoy también sintonizando por el mismo medio. Pero bueno, les platico un poquito. Realmente, en la parte personal, en una ocasión fuimos mi familia y yo fuimos con una señora de esta que les pueden llamar como que cura de espanto y vidente y todo esto, y nos platicaba que mi tía y yo teníamos como un don. Ayer, lo platico porque ayer escuché un poquito el programa de lo que hablaban. Ajá. Y pues me dieron como ganas de contarlo, ¿no? Hace un tiempo, todavía yo estaba pequeño, fuimos como a este tipo a un lugar donde había una vidente, una señora que curaba de espanto, como le llaman, y nos platicaba que, bueno, a mí en lo personal me sorprendió mucho porque pues pudo decir como muchas cosas de mí sin que yo le contara algo. Incluso, como te lo decía, una tía y yo tenemos como premoniciones, por así decirlo, y nos empezó a contar que nosotros podíamos desarrollar nuestro don y todo esto, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, yo estaba muy pequeño, mi tía es muy miedosa, entonces dijo que no. En la parte de mi tía, este tipo de don, por así decirlo, podía darse cuenta antes de que ocurriera un temblor. Ella tal vez a 1 minuto antes o a unos segundos antes de que temblara, ella se quedaba seria y empezaba a decir que iba a temblar. Y efectivamente, al poco rato comenzaba el temblor. Por mi parte, en una ocasión estaba yo dormido. Me acuerdo que iba a la primaria. Entonces, estaba yo dormido y de repente me desperté. O sea, sentí que era como un sueño, me levanté, pero se veía todo el panorama como muy oscuro, como si fuera alumbrado por ciertas luces, como velas, así a media luz, y de repente me regresé a ver a la cama donde yo estaba dormido y me vi acostado. Entonces, pues en este aspecto yo no entendía realmente que era como un viaje astral, ¿no? O que podía salirme de mi cuerpo. Entonces, prácticamente regresé sin saber cómo, regresé. Una noche más volví a hacerlo. Salí, me acuerdo que en esta ocasión, la segunda ocasión ya estaba un poquito más crecido de edad, ya iba yo como en sexto de primaria. Me quedé dormido, pero todavía había gente despierta en casa. Sin embargo, yo salí de mi cuerpo otra vez, recorrí la sala, iba a un pasillo que de hecho me daba muchísimo miedo cruzar en la casa. Y justamente antes de cruzar, escuché la voz de mi mamá como muy lejos, que me llamaba, y regresé otra vez a mi cuerpo. Entonces, cuando me di cuenta, pues ese pasillo estaba iluminado con la luz, pero realmente como yo lo vi era muy, muy distinto. Posteriormente, empecé a leer un poquito más de esa información, acerca de los viajes astrales, de cómo regresar a tu cuerpo si te quedabas como en el limbo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y
al fin, bueno, ya como en la secundaria me volvió a ocurrir lo mismo. Donde yo dormía, el cuarto daba justamente a la calle. En la calle era como una calle con subida, y me acuerdo que de igual forma desperté, pero yo no sabía ya si era realidad o era un sueño o realmente era como un viaje astral. El punto es que me asomé a la ventana porque escuché muchísimo ruido, así como cuando es un desfile o algo así. Sí. Entonces me asomo y justamente era un desfile, iba pasando mucha gente caminando, pero lo curioso, como siempre, era que pues era como a media luz, no se veía muy bien, no se podía distinguir, y entre toda esa gente iban cargando como una especie de carroza, y una carroza así fúnebre, muy, me acuerdo y se me enchina la piel todavía, y de repente, pues no sé si fue mi asombro o algo, vi que pasó, o vi que iba pasando la gente, y de repente volteé a alguien, y su cara era completamente, pues un esqueleto, totalmente la calavera. Entonces, sí, te imaginarás el trauma que viví en ese momento, que claro, no supe ni cómo regresé o desperté más bien, ¿no? O sea, el susto te hizo reaccionar y tomar conciencia de que debías regresar, ¿no? Exactamente, sí, fue por la misma sorpresa que pues regresé otra vez a la realidad. Te puso en alerta, ¿no? Así es. Entonces, pues no fue la primera vez ni la última. Posteriormente lo hice de nuevo, pero esta vez ya salí de la casa. Esta vez visité muchos lugares de ahí donde vivían, y visitaba casas, podía viajar realmente como a otros lugares. Y cuando me contaban, por ejemplo, a la casa de un tío donde me decía, es que mi casa es así, 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 fui y realmente era como él me la contaba, y ya después yo le empecé a decir, oiga, en la parte de atrás tiene guardado esto, tiene aquello, ¿no? En el garage y todo esto. Sí, ¿cómo sabes? Dije, no, nada más me lo imaginé, pero realmente es porque fui en ese viaje. Ok. Oye, qué impresión, ¿eh? Fíjate que a mí cuando me cuentan historias de este tipo de viajes astrales, no sé, yo me proyecto demasiado y me empiezo a imaginar todo como si fuera un videoclip. En serio, haz de cuenta que voy viendo cómo volaba Peter Pan, es un ejemplo, ¿no? Así voy viendo, me voy imaginando lo que tú vas diciendo, el pasillo, que sales de tu casa, y me imagino cuando te elevas o cuando empiezas a recorrer calles que no conocías porque hiciste un viaje, digamos, largo. Es impresionante. Yo me imagino que la gente que pueda hacer esto como tú lo haces, lo disfrutan demasiado. Solo que el punto es de que empiecen a sentir un poquito de temor y entonces ya tienes inseguridad y ahí es cuando ya desisten, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que pues yo no sabía era, y después justamente volvimos con otra señora que era como vidente también. Sí. Yo lo hacía constantemente, pero realmente te cansas mucho, depende de la distancia que tú recorras, despiertas, pero es como si no hubieras dormido nada o como si no hubieras descansado. Claro. En una ocasión yo estaba a punto de dormir, sentí la sensación, porque de hecho cuando te desprendes en un viaje astral sientes como mucho vértigo, como si estuvieras cayendo a un vacío. Y de repente sientes prácticamente cómo te desprendes de tu cuerpo. Sí. Entonces, en una ocasión estaba a punto de pasarme eso, pero empezó como a darme muchísimo miedo, me sentía como observado. Me puse tan nervioso que de hecho ya no podía dormir, me sentía vigilado, sentía que alguien me veía. Tuve que despertar a todos en casa porque realmente no podía conciliar el sueño. Al siguiente día me llevaron justamente con esta persona y nuevamente empezó a decir cosas de mí que yo nunca le había contado a nadie. Me comentó que pues realmente había alguien acechándome. La verdad es que yo también, o sea, creo la verdad en alguien o en una energía buena, y sé que por ende existe una energía mala. No te podría decir tal vez que he visto o que puedo saber yo si existen realmente o no, pero sí lo creo. Me decía que me acechaba un demonio, que quería mi alma, que quería mi cuerpo. Entonces me empezó a decir que tenía que hacer una práctica como un ritual para que pudiera alejarlo y todo este tipo de cuestiones.
Sí. A partir de ahí, créeme que nunca más en la vida quise volver a salir de mi cuerpo. Hasta el día de hoy realmente no lo... Empiezo a sentir como la sensación y yo mismo trato de evitarlo porque sí me da muchísimo miedo. Pero bueno, ya en base al tema de que me perseguían, Sí. Hicimos el ritual y todo esto, que fue en un río, de hecho, fue como muy raro, no me acuerdo muy bien, porque hace ya varios años. Y pues al final se sintió como un alivio. Me sentí como, precisamente, sentía yo mucha presión en la parte de la espalda, bajo la nuca. Sí. Y después de esto, fueron como 3 sesiones, desapareció totalmente el malestar y pude hacer mi vida normal. Eso es. Para mí que fue una especie de ritual Wicca, ¿no? Pues no sabría decirte, la verdad. Okay. Que en ese tema no he ahondado mucho, realmente no me sentiría como libre de expresarte qué ritual fue, pero sí había velas, había tipos de flores, nos pidieron tipos de flores. Ajá. A una hora exacta y en un río. Eso es. Bueno, pues qué interesante historia nos acabas de platicar, esas vivencias de los viajes astrales, a mí se me hace fabuloso. El único problema es lo que nos acabas de contar también, ¿no? O sea, se puede llegar uno a sentir como un tanto sugestionado, un tanto vulnerable, porque pues sabes que es algo que no dominas al 100%, ¿no? Dijéramos que estás caminando, que algo que hacemos todos, pero es algo que rebasa la lógica y rebasa toda razón, ¿no? Es decir, es algo sobrenatural, interesante, muy bueno. Muchísimas gracias, Oscar. No sé si quieras agregar algo más. No, sería todo. Muchas gracias por la oportunidad y pues también me pongo a la orden cuando quieran llamar. Por ahí tengo también varias historias. Órale, genial. Bueno, ya le vamos a poner aquí que tienes pendientes más historias. Gracias, Oscar, y estamos en contacto. Hasta luego, buenas noches a todos, saludos. Buenas noches. ¿Qué te parece que ahora nos vamos a una isla del Caribe, Puerto Rico? Porque ahí ya está Fernando de Jesús. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí esta noche. Oye, ¿tú quieres platicarnos algo que te sucedió? Sí, hace un poquito de varios años atrás. ¿Puedo empezar? Claro. Sí, adelante. Vale, venga. Gracias. Bueno, estaba yo en la universidad haciendo creo que ustedes le llaman yo estaba haciendo el bachillerato, ustedes creo que le llaman la licenciatura. Sí. Ok. Vale, que es cuando vas y estudias 4 años en la universidad y todo. Sí. Para aprender una profesión. Vale, sí, eso mismo. Ok. Estaba yo haciendo mi licenciatura, mi primera, pues estaba con varios amigos tenía un apartamento, estaba rentando un apartamento y estábamos jugando a la Ouija. ¿Sabes lo que es la Ouija? Sí, claro, por supuesto. Vale. Entonces, éramos 3 chicos y una chica. La chica se llama Nina y éramos yo que soy Fernando, Miguel y Pedro. Éramos 3 chicos y una chica. Y entonces estábamos invocando. Para aquel tiempo, pues, ellos estaban tratando de invocar como que espíritus, cosas así. Y yo no sabía mucho del tema, pero yo dije, pues, podemos hacerlo en mi casa. ¿Ustedes me entienden? ¿Sí? Podemos hacerlo en mi apartamento. Yo di permiso y estuvimos ahí como alrededor de 1 hora. Y el cursor, la cosita triangular, empezó a moverse, pero de una manera violenta. Iba rápido por todos lados. Okay. Y llegó un punto en que, bueno, yo me asusté. Y todo el mundo, cuando yo solté el cursor, y todo el mundo soltó el cursor, lo soltó. Y teníamos al frente, porque yo tenía un apartamento, era bien pequeñito, era un estudio, era como que abierto y un baño aparte, y todo lo demás era abierto, se veía las camas, se veía la cocina, todo. Y al frente de la cocina yo tenía como con un afiche, un póster, no sé cómo ustedes le llaman a eso. ¿Un rompecabezas? No, un rompecabezas, un póster, un afiche, Ok, un póster, sí.
Sí, un póster Ajá. de una cabeza de un alien. Okay. Para aquel tiempo, te estoy hablando del 1999. Muy bien. Vale. Entonces, cuando lo miramos, vimos el reflejo que se estaba saliendo de la pared. Cuando todos vimos eso y las 5 personas que estábamos ahí, lo vimos, salimos corriendo de mi apartamento, nos montamos en el automóvil de mi amiga y nos fuimos para otro lado y dejamos mi casa abierta, todo abierto, nos fuimos hasta que llegamos a un parquecito que había unos niños jugando, qué sé yo, y nos sentamos ahí y te digo, hermano, que no llegamos allí, no volvimos hasta mi apartamento como hasta las 9, 10 de la noche, porque estábamos tan asustados. Nunca habíamos pasado una experiencia así. Claro. ¿Qué ustedes piensan de eso, de la Ouija y de cómo se... Mira, la se maneja Ouija ya? se le ha como mal nombrado juego, sin embargo, es un medio por el que se hace una invocación. El hecho de hacer este tipo de contacto o querer hacer este enlace con espíritus, lo que estás haciendo es abrir una puerta dimensional que pueden a llegar seres que precisamente no sean los que tú estás queriendo. Hay gente que fallece algún familiar y entonces quieren por medio de una ouija, pues como decirse el último adiós, pero incluso puedes llegar a algún ser enmascarado precisamente con la figura de la persona o con el conocimiento, datos del familiar que tú piensas que se está comunicando contigo, pero lo que están haciendo es engañándote. Aquí en el programa, durante los años que tenemos en él, te podemos decir que pues más del 90% de los casos que nos han relatado, que nos han platicado, todos nos dicen que tienen consecuencias negativas el hecho de estar haciendo invocaciones por medio de la Ouija. Ahora, Jesús, ¿contactaron a alguien? ¿Sí les dio algún nombre? Bueno, sí, nos dio un nombre. Se llamaba Ágata. Decía que era una bruja. Ajá. Ok. Ágata. Y yo he oído ese nombre antes de hacer cuando estábamos jugando a la Ouija, yo había oído ese nombre desde pequeño. Sí. Tenía muchas personas aquí en Puerto Rico que tienen sus negocios y cosas así, que hablan de brujas y de brujería y de santería y de todas esas cosas, y me mencionaban ese nombre como que Ágata, como que era como una bruja prime, una bruja... Bueno. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Pues fíjate que sí pudieron ustedes haber contactado efectivamente tal vez a un espíritu que le llaman atado, que está aquí en la tierra, que todavía no puede trascender. Y si en vida fue mala, pues en muerte sigue siendo mala, ¿no? Vamos a suponer que contactaron a Ágata, una bruja. Pero también puede ser el caso de que hayan contactado con un demonio. No sé si tú estés enterado, pero fíjate que nos han relatado que arriba de el 8%, 7-8% de las personas que son poseídas tuvieron un contacto en algún momento de su vida, ellos o alguien de su familia, con una ouija. No sé si tú sabías más o menos. Anteriormente a ese contacto yo había tenido muchos contactos en la ouija. Ajá. Y me gustaría que, en otra noche, otro día, ahora no, porque ya no se está acabando el programa, pero sí, claro, me gustaría dar otros relatos, porque tengo varios relatos, hermano, pues, pero pues antes de ese relato que les estoy contando a ustedes, tenía otros. Ok. Y lo que usted me está diciendo.
Perfecto. Yo traté de esa vez deshacerme de esa ouija, tratar de botarla, de ponerla a la basura. Acabo haciendo algo bien surreal, ¿sabes? Se la dimos a una persona, esa persona se la dio a otra, volvió a la otra persona, volvió. No podíamos salir de la ouija. Ah, ya te entiendo. Son casos que no se explican fácilmente, pero así ocurre, como si estuviera aferrada a no irse de ese círculo de amigos o de ese círculo de personas que la invocaron o que la utilizaron. Interesante, Fernando. Mira, efectivamente te vamos a tomar la palabra. A la semana que entra te marcamos para que nos sigas relatando estas historias que tuviste con la ouija. Por hoy te agradecemos mucho que nos hayas hecho el favor de platicarnos más o menos de qué trató todo esto, y te agradecemos hasta donde te encuentras. ¿Puerto Rico? Sí, señor, gracias, y perdonen mi acento, sé que muchos de ustedes no lo entienden. No, claro que sí, de hecho no hay nada que disculpar, ni mucho menos. Por supuesto que agradecemos que hasta allá te tomes la molestia de contactarnos, porque somos, ¿sabes qué? Queremos ser la comunidad del terror, misterio y suspenso más grande del mundo, y gracias a personas como tú lo estamos logrando poco a poco. Y nos estamos convirtiendo en la mano peluda internacional. Así es. No, claro, no, si yo sigo la mano peluda desde hace ya... Yo era militar y yo descubrí la mano peluda cuando yo estaba estacionado en Alaska, y en Alaska yo descubrí a la mano peluda. Mira, y ahora cuando llegué de nuevo a Puerto Rico, descubrí que ustedes tienen el programa. Así es. En vivo por las noches, Sí. y por eso es que yo me meto al chat todas las noches y todo. Bien, ¿no? Te Pues agradecemos. Me encanta. Genial, amigo, pues ya sabes, aquí tienes un espacio para cuando gustes, y por lo pronto te deseamos que pases muy buena noche. Hasta luego, que descanses. El fantasma errante.